Muy buenas noches. El Señor les bendiga. Vamos a ir a nuestra enseñanza el día de hoy. Estamos adentrándonos o terminando el capítulo 11 de Romanos. O sea que nos queda poco hilo al carretel, como decían antes. Y la verdad, como decía Diego, el Señor nos va a ministrar a través de esta parte de la enseñanza. Un Dios sin par. Tenemos un Dios sin par. Vamos a ir al texto que toca hoy, que es Romanos 11:30 al 36. Algunos ya lo tienen allí abierto al texto, otros lo abren ahora. Romanos 11:30 al 36. Prepara tu lapicera, tu anotador, porque seguramente el Señor tiene algo para decirte. Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién habla? Los judíos. Así también estos ahora, o sea, los judíos, han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros, a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer la versión Biblia en lenguaje sencillo, que dice de esta manera: en el pasado ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos no han querido obedecerlo, Dios se ha compadecido de ustedes. Así como Dios les ha mostrado a ustedes su compasión, también lo hará con ellos. Pues Dios hizo que todos fueran desobedientes, para así tenerles compasión a todos. Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice las Escrituras, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él, así que alabamos a Dios por siempre. Amén. Y puede decir con el micrófono muteado: alabado sea Dios, alabe a Dios, diga gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Eres grande, Señor, eres imposible de conocer en tu totalidad. Amén. Les voy a compartir una imagen, a ver si lo podemos hacer. Sale allí, a ver si lo... Ahí está. Me hace señas si lo pueden ver. Levantan el pulgar. A ver. Prendan sus cámaras, por favor, porque no les veo a alguno de ustedes. Perfecto, sale. Bien. ¿Saben que las montañas del Himalaya, o sea, el Everest, se eleva a casi 9.000 metros sobre el nivel del mar? Debido a esto ha sido el sueño de toda la vida de los alpinistas desde la primera vez que la humanidad pensó en escalar la montaña.
Sin embargo, nadie intentó escalarla hasta el año 1920. Qué interesante, ¿no? Porque el hombre no ha pisado la cima de la montaña hasta el año 1920 de la historia escrita que se conoce. Entre los años 1920 y 1953, 11 expediciones intentaron alcanzar la cima del pico montañoso más alto del mundo, el monte Everest. Los primeros 10 terminaron en fracaso y le costaron la vida. 29 años después, una expedición británica respondió al reto de subir al Everest y alcanzaron la cima el 29 de mayo de 1953. Por primera vez en la historia, un pie humano se posó sobre la cima del mundo, así le conocen como el techo del mundo, a 8.484 metros sobre el nivel del mar. Hasta donde sé, nadie registró lo que vieron ese día en el año 1953 de mayo. La persona que subió nunca describió lo que vio ni cómo se sintió mientras observaba el mundo desde este pináculo. Podemos sospechar quizás que no tuvo palabras para describir lo que vio. ¿Quién la tendría, no? No sé si te ha tocado ir a algún lugar así majestuoso, ¿no? Que te quedas sin aliento, ¿no? De ver aquellos que conocen el mar por primera vez, ¿no? Se quedan pensando qué chiquito que soy, ¿no? O aquellos que suben solamente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de subir en algunos lugares de los Andes, no de los Andes, perdón, de las partes de la Patagonia, las montañas, que sí son la parte de las cordilleras. A caballo subimos y habremos subido varios metros, ¿no? Nada que ver con esto. Y uno se siente tan pequeño, ¿no? Ante tan inmensidad de grandeza. Ahora, 1900 años antes que este suceso, el apóstol Pablo se sentó en la antigua ciudad de Corinto con todos los, podemos imaginarnos con todas las herramientas necesarias para escalar, con el pico y sogas y arneses, ¿no? Para poder escalar el Himalaya de la teología. El libro de Romanos es por excelencia el libro de la teología. Y es el libro que estamos estudiando desde el año pasado. Y como bien decía Diego, esperamos en Dios que haya quedado algo de todo esto. Y Pablo subió, comenzó a escalar esta montaña. Y mientras miramos cuesta abajo, vemos nuestra base de 3 campamentos. Podemos imaginarnos que vamos detrás de Pablo, él va escalando, él como el guía, como el experimentado, el profesional, y nosotros agarrados de su soga. Y primero llegamos al campamento, un pico bastante elevado, al que conocimos como la soberanía de Dios. Romanos capítulo 9, 1 al 33, allí hemos visto la soberanía de Dios, donde también descubrimos que el plan de salvación, la famosa doctrina de la salvación, no tiene nada que ver con el individuo. O sea, seamos judíos, no judíos, seamos buenos, menos malos, muy malos, no tiene nada que ver con eso. El plan de salvación de Dios, en su intención de recuperar toda la creación y de purgarla, de limpiarla del mal y restaurarla y ponerla en su orden y volverla a poner en su propósito original, porque Dios, cuando crea todo, tiene un propósito perfecto. Y además nos está invitando a unirnos a ese plan. Ahora déjame ser claro que, de acuerdo con la enseñanza de Pablo, Dios escogió quién sería salvo, la elección.
Dios escogió quién sería salvo. No lo hizo solo en virtud de su presciencia, sino, porque obviamente tratamos de salvar a Dios y decir, bueno, no es que Él sabe quiénes son salvos porque Él es Dios y conoce el futuro, conoce más allá. Entonces tratamos de salvarlo, no decir, no, es que en definitiva, bueno, cada uno va a decidir, sí. Pero no lo hizo no solamente Él elige por su presciencia, sino basado en su derecho soberano como creador, con todo su carácter recto como juez, como un Dios justo. O sea, Él eligió y Él es soberano, y lo hemos visto en los capítulos 8, 9, 10. Entonces subimos ese pico y algunos se quedan ahí en ese pico, se quedan ahí en la soberanía de Dios, se quedan ahí, sí, bueno, ahí ya entendimos todo, Dios es soberano, entonces Dios escogió a uno y a otros se van a perder, y bueno, y Él es el que hace y deshace y nadie puede decir nada. Entonces ese sería el primer pico. Ahora el segundo pico, continuamos el ascenso. Hemos pasado una noche quizás soportando vientos gélidos, soportando peligro, etcétera, peligro de deslizarnos, si querés, usando esta analogía de la montaña. Seguimos hacia el ascenso y al punto que viene, y es el otro campamento que hay allá arriba, un pico mucho más alto, y es el campamento de la responsabilidad humana. Y aquí fue donde supimos que la soberanía de Dios, aunque Dios es soberano y Dios decide, no anula la responsabilidad de la persona. No le quita su libre albedrío. Es decir, el ser humano puede venir a Dios, después puede alejarse de Dios, después si quiere puede volver a Dios. El problema con eso es que Dios es eterno, el hombre no. Y en esa ruleta rusa, que yo le llamo espiritual, podés perderte para siempre, jugando a ir y venir, ir y venir. Dios no anula la responsabilidad del hombre, de elegir, de creer o de rechazar esta invitación, la invitación más grande que un ser humano puede recibir. El regalo más grande que una persona en su vida puede recibir. Vos podrás decir, no, bueno, yo he recibido para mi cumpleaños una Ferrari, un Porsche, he recibido un yate, he recibido $2 millones. Eso queda totalmente minúsculo comparado con el regalo, con el don de la salvación a través de Cristo. El aire a esta altura, a este segundo pico de la decisión humana o del libre albedrío o de la responsabilidad humana, el aire comienza a estar enrarecido, falta el oxígeno, necesitas llevarte tus tubos de oxígeno y tener una preparación física y mental muy elevada. Y ya muchas personas en este punto como no pueden entender la paradoja, no toleran esta paradoja y se bajan y se quedan en el primer pico. Dios rechaza a las personas rebeldes porque éstas lo han rechazado a Él. Y si te animo a anotar, Mateo 10:33, Mateo 21:42 al 44, Juan 15:22 al 24, Romanos 1:28 al 32. O sea que Dios rechaza a las personas rebeldes porque éstas los rechazan a Él. Dice, por haber rechazado la verdad, Dios los entrega, ¿se acuerdan? A una mente reprobada, recuerdan todo eso, ¿no? Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Vean qué interesante, ¿no? Dios nos rechaza porque nosotros le rechazamos primeramente. Ahora nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fíjense cuál es nuestra respuesta a Dios, que es rechazo. Y mientras no nos arrepentimos, Él nos seguirá rechazando. Ahora, Él nos ama, a pesar de ese rechazo, Él nos ama y nos sigue llamando. Él sigue llamando al pecador.
porque Él nos amó. Y cuando le conocemos, nos entregamos a Él y le amamos, y le amamos. Por eso estamos aquí estudiando juntos, ¿no? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Romanos 5:8, Romanos 8:28 al 30 y 1 de Juan 4:10. Y como almas valientes, continuamos avanzando porque hay un tercer campamento, hay un tercer pico que ya estamos arriba, ya estamos en la cima. ¿Y saben cuál es esa cima? Ajusten sus cinturones porque esta cima es impresionante. Esta cima es la cima, el campamento que se llama el campamento humildad. El campamento humildad. Llegaste a un punto, a un nivel de si querés, de conocimiento teológico, que o te venís abajo del primer pico o del segundo pico, o llegás a un nivel especial donde entraste a un campamento llamado humildad, que es lo que le pasa a Pablo. Y ahí descubrimos que ni los judíos ni los gentiles pueden jactarse de su posición privilegiada en el plan redentor de Dios. Por ser judío, por tener la sangre pura cepa, por ser hijo de rabino, nieto de fariseo. Los judíos han sido temporalmente separados, eso es lo que vimos la última vez. Y una innoble consecuencia de la disciplina divina de Dios, hace que ellos queden enceguecidos, hace que ellos queden, a causa de ser separados, rechazan y por eso son separados. Los gentiles, injertados, ahora nosotros, es lo que hemos visto la última vez, injertados, recibimos las bendiciones, pero pueden exhibir los judíos, los gentiles, la justificación de Abraham. Ahora, habiéndonos desprendido de las cosas que no son esenciales, nos dirigimos ahora a la gloriosa cima, ahora sí al techo, a donde ya no hay más nada, arriba de todo. Es triste, pero nuestro número de escaladores que iban con nosotros han disminuido. Esto es como en el seminario, que éramos 80 y ahora tomo la mitad. ¿Viste cómo es, no? No, que tengo cosas que hacer. Bueno, van bajando. Y han disminuido y los pusilánimes ya se han dado de baja y han comenzado su descenso. Dijeron, no, esto es demasiado, esto es mucho para mí. Entonces comienzan su descenso. Vamos a repasar Romanos 11:30, 31 y 32. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, porque ellos rechazaron al Señor, Dios los pone a un costado y ahora comienza el tiempo de la gracia, comienza el Señor a salvar a todas las naciones del mundo. Y éramos desobedientes. ¿Cuántos desobedientes? ¿Cuántos aquí eran desobedientes a Dios? Miren, si contaran, ¿no? Dice el 31, así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, Dios ahora tiene misericordia de nosotros, ellos también alcancen misericordia. Es un ir y venir entre los judíos y los gentiles, ¿eh? Es como una devolución de favores, ¿no? 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En definitiva, todos, judíos, del linaje de Leví, lo más puro que vos quieras, judío desobediente y gentil desobediente. Entonces Dios agarra toda esa bolsa de desobedientes y tiene misericordia de todos ellos. Y Pablo resume su enseñanza sobre la actual disposición de los judíos en el plan de Dios utilizando la palabra misericordia 4 veces en estos 3 versículos, del 11, 30 al 32, aparece la palabra misericordia, 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 misericordia y misericordia.
Rara vez Pablo se repite, rara vez se reitera. Y de paso ahora un paréntesis. Aprendamos los predicadores y aprendamos los coordinadores. Siempre estoy tirándole estos consejos a los coordinadores y a los predicadores, a los que tienen que enseñar. No se repitan. No repitan 4 o 5 veces lo mismo que están hablando. Y lo dan vuelta y lo dicen al revés. No. Vayan adelante, avancen en lo que están diciendo. Seamos buenos oradores, ¿no? De no estar repitiendo. Ya hemos eliminado las muletillas. Amén, gloria a Dios, dígale amén, 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 aleluya, ¿no? Entonces, porque es necesario no perder el tiempo y avanzar con la enseñanza. Cierro paréntesis. Entonces Pablo no es que se repite porque se confundió. No, se repite porque es muy importante, lo que tiene que quedar bien grabado. O sea que es muy notable. El término griego, eleos, se usaba en la traducción griega del Antiguo Testamento como traducción del término hebreo chesed, y chesed describe la inexorable, inexplicable, sobrecogedora gracia de Dios para con el pueblo, y con el pueblo de su pacto, y con el pueblo del nuevo pacto. El término griego, así como el hebreo, está lleno de emoción, mis amados. Es muy fuerte. El idioma griego es hijo del hebreo y es muy rico y es muy profundo, muy fuerte. Al referirse a la inclinación de Dios, cuando habla de misericordia, está hablando de la inclinación de Dios en aliviar nuestra miseria, en sacarnos de la miseria, en sacarnos del pozo, en sacarnos de la desesperación que causa el pecado. El apóstol usa otro grupo de palabras 4 veces en el mismo espacio, apeteia, que muchas versiones traducen también como desobediencia. El significado literal es la condición de no ser fácil de convencer. Una persona desobediente, ¿conoce algún desobediente? Pregúntame a mí, yo les puedo dar una lista. Y habla de la condición de alguien que es fácil, que no es fácil de convencer. Es muy difícil convencerlo. Mostrarle la salida al éxito, la salida a la salvación, la salida a salir de la miseria. Y no, está ahí. Habla también de un obstinado. El obstinado es alguien que, aunque se esté ahogando, no quiere que nadie le ayude. Esa es la palabra que usa. Y estos 2 términos es un juego de palabras que usa Pablo para mostrar cómo usa Dios la desobediencia, porque dice, ¿no? Todos fueron desobedientes, los judíos y los no judíos. Y habla de la desobediencia de un grupo como un medio. Él junta a todos, y cuando habla de todo, habla del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y todo el resto de la humanidad. Y habla, todos cayeron en desobediencia, entonces ahora Dios va a mostrar misericordia. Y ahí es donde Dios habla a través del apóstol amado, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, la oferta es para todos, que en Él crea, no se pierda, porque si no cree se va a perder. Y no habla de creer como los demonios, que sí aceptan intelectualmente, sino habla de creer y obedecer, es Shema. Oír, escuchar, atesorar en el corazón y obedecer. No se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, a través de un serio acto de amor estricto, dijo en efecto a los judíos, basta ya, ustedes han rechazado al Mesías, aunque les advertí que me volvería a los gentiles, por lo tanto los pongo a un lado. Eso es lo que hizo el Señor. Miren, y si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Si nosotros como cristianos hoy en día nos ponemos duros con el Señor, Él nos puede hacer a un costado. Como dice Chuy, ¿no? Él nos puede bloquear. ¿Viste cuando vos no querés hablar con alguien porque ya no lo aguantás más? Pim, lo bloqueás para no... Entonces Dios te puede bloquear, ojo, conjugar con Dios, como hizo el pueblo de Israel. Que vio, dice, no hubo pueblo, ¿no? Dice el Señor cuando habla, ¿no? Si
Tiro u otras naciones hubiesen visto los milagros que ustedes vieron, ¿no? Se hubiesen arrepentido, y ustedes vieron todo y no se arrepienten. Entonces llamó al más, para hablarles a este pueblo y para hablarle al otro pueblo perdido como los gentiles, llama, porque Dios, yo creo que Dios tiene un muy buen sentido del humor, ¿no? Inclusive Dios utiliza la ironía en muchos casos. Y esto es el caso. Dios llama al más duro, al más obstinado de los judíos de Jerusalén. Un celoso fariseo llamado Saúl de Tarso. Nosotros lo conocemos como Saulo. Devenido en el apóstol pequeño, que Pablo significa pequeño, se ve que era un hombre con textura pequeña, un hombre de apariencia no muy esbelta, y Dios utiliza a este hombre, pero muy respetado, porque era un hombre que tenía una mente brillante. Y lo llama, lo convierte para proclamar las buenas nuevas, es decir, el Evangelio a todas las naciones. La misericordia mostrada a los gentiles se volvería ahora su medio de estimular, y esto lo hemos visto en clase anterior, el celo los consumía, ¿no? Porque veía cómo Dios derramaba gracia divina, derramaba poder, porque ni un judío podía resucitar una mosca. Pero estos que eran bárbaros, para ellos eran brutos, eran gente sin preparación teológica, resucitaban un muerto. Podían hacer cosas que nadie hacía, podían sanar a los enfermos, ¿no? Dios, en su inescrutable misericordia, ha utilizado la desobediencia de toda la humanidad para callarnos, o como y se interpreta la traducción, para capturarnos. Capturarnos es como alguien que tiene toda la causa sobre él, está condenado y Dios lo que hace, le muestra su condena y le dice, bueno, no tenés otra salida que aceptar mi libertad. El término griego es la misma palabra utilizada en Lucas 5:6 para describir una red de pesca que toma, que recoge en gran cantidad de peces. La idea es que Dios nos rodea con nuestro pecado, estamos sitiados por nuestro pecado. Miramos para allá, pecado, miramos para allá, pecado, miramos para allá, tentaciones que nos atrapan. Y estamos tirados por una red. Estamos tirados por una red, que es la red de Dios. Y Él ciérrale todo escape. ¿Por qué? ¿Por qué cierra todo escape? No podemos nosotros salvarnos por nosotros mismos para volver al mar, por ejemplo. ¿Para qué? Para darnos su gracia. Dependemos de su mano. Solamente, no sé si vieron ustedes, vez pasada veía una foca blanca, que estaba atrapada, vieron que hay tanta mugre en el mar, y estaba atrapada por una tipo, no sé, alambres y cosas, ¿no? Y pobrecita, estaba toda lastimada del cuello y parecía como que le quería hablar a la persona que la rescató, ¿no? Y fue cortando con mucha paciencia, estaba muy apretada y después se volvió al mar, ¿no? O sea, esa foca por sí misma no se podía salvar y no podía rebelarse contra su Salvador, no le quedaba otra que entregarse. Miren, le hago esta analogía porque muchos de nosotros estamos enredados o están enredados en sus vicios, en sus pecados, en sus maldades, y no van al único que lo puede salvar. No es un hombre, no es tu esposo, no es tu esposa, no es nadie en esta tierra, solamente el que murió por vos. Francamente, no comprendo su motivación, o sea, la motivación de Dios, porque ¿por qué un santo iría tan lejos para mostrar una bondad inmerecida a criaturas que no solo se han rebelado, sino que se resisten a su gracia? O sea, porque pareciera que para muchos no alcanzó que derramara su última gota de sangre. O sea, porque primero vino y predicó sobre el amor, mostró misericordia, hablaba palabras tremendas, dice que ellos mismos se sorprendían cómo hablaba. Muchos se convirtieron, ya con eso ya se convirtieron. Pero otros, más allá, o sea, él muere en la cruz, cumple lo que dijo al pie de la letra, y a muchos no les sigue alcanzando eso.
no les sigue alcanzando. Y el Señor está viniendo y las señales están más claras que el agua y no les sigue alcanzando. ¿Será obstinación? ¿O será que aman más el pecado que a Dios? Eso es tan sin sentido como injertar ramas, y que nos rescató, que nos salvó, que estábamos secos, porque ahora te hago la analogía de la rama de olivo, estábamos secos, nos estábamos muriendo en el suelo, y Él ahora nos injerta a un árbol vivo, perfectamente saludable, que es el árbol que representa a Israel, porque dice que fuimos injertados a Él. Obviamente que la savia que corre hacia adentro es, usando la analogía, ¿no? La misma sangre del Señor, la misma presencia del Señor y el mismo Espíritu enviado, el que da vida. Por eso dijo el Señor: separado de mí nada podéis hacer. Y el que no da fruto, el que en mí no permanece, será cortado y será quemado en el fuego. Habla de juicio y habla de condena de muerte, habla de la pena capital eterna. Y es muy duro eso. Pero esa es la naturaleza de la gracia, mis amados estudiantes. ¿Y saben qué? Cuando llegaste al pináculo, al extremo de la montaña del Himalaya, en la teología, lo que nos pasa, no puedes explicarlo. Y algunos se quedaron en el primer pico, no, que la soberanía de Dios y que Dios se hace como Él quiere. Sí, hay verdad en eso, pero estás incompleto. Porque también Dios le da al hombre la posibilidad, le da el poder de elegir. No se puede explicar. Entonces, cuando algo no se puede explicar, y ahí es donde viene el jamón de este estudio, cuando sabemos que algo viene de Dios y no lo podemos explicar, lo único que nos queda es humillarnos y darle gracias a Dios y alabar su nombre. Porque estábamos en gran necesidad, estábamos perdidos. Nuestra vida no tenía sentido. Yo sé que creo casi, ¿no?, que para el 99%, no quiero decir, pero el 100% de lo que están escuchando, el sentido de sus vidas es Cristo. Si no, la vida no tiene sentido. ¿De qué se trata? De vivir, de comer, de dormir, de reproducirnos y qué más. Seguimos, Romanos 11, 33 al 35. Donde está la exclamación de Pablo cuando llega al pico de la montaña del Himalaya de la teología, sube ahí arriba y ya lo que le sale a él, no le sale preguntas, sino que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Amados, reflexionar sobre la indescifrable, porque ya no hay palabras para definirlo, indescifrable misericordia impulsa a Pablo a irrumpir en una alabanza, a irrumpir en una doxología, que la doxología es un himno breve de alabanzas a Dios, de alabanzas al Señor. Por eso, abro paréntesis, cuando el director de alabanza, el que está cantando, Esteban, mi esposa, mi hija o alguno de los hermanos de la alabanza, y dice: cante al Señor con sus palabras, aproveche y haga una doxología. Aunque desafine, aunque se le mezcle, usted alabe a Dios con sus palabras y diga: Dios grande y misericordioso, te adoro, no merezco estar aquí, pero tú has tenido misericordia de mí, oh Rey de Reyes. Y comenzás a cantar de una manera, y la idea es que cada uno de los 100 y algo que estemos en la iglesia cantando diferentes canciones, esa alabanza es, miren, puede pasar algo, pero no lo estamos practicando porque no lo sabe hacer el pueblo. Y bueno, cierro paréntesis. Una doxología, al ver la grandeza de Dios, comenzás a adorarle con palabras, hasta en lenguas podés adorar al Señor. Una gracia tan inexplicable solo puede venir de un Dios con una bondad infinitamente honda.
por ahí es una palabra muy pequeña, ¿no? Solamente puede venir de un Dios con una bondad infinitamente profunda, infinitamente. Para alabar a su Creador, Pablo busca en su extenso vocabulario para encontrar las palabras correctas, porque él sabe que está siendo usado por Dios y lo que va a plasmar en esos pergaminos, en esos rollos, va a quedar por la eternidad. Es como si estuviera enhebrando perlas verbales en un magnífico collar de alabanzas. Está buscando qué decir ante tamaña profundidad de Dios. Y selecciona con cuidado y dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios, impenetrables sus caminos. Y utiliza, obviamente Pablo hablaba perfectamente arameo y hebreo y también hablaba griego. Y utiliza la palabra batos, que significa profundidad. Cuando dice profundidad, él dijo batos. Y para el viajero del primer siglo, nada era más poderoso y profundo que el mar, aún sigue siéndolo. Sus profundidades eran oscuras y misteriosas y desafiaban a cualquiera a conocer sus secretos. Batos, lo más profundo que él podía conocer quizás era la profundidad del mar, imaginarse, o la profundidad del cielo y del universo. Utiliza otra palabra, riqueza, que es ploutos. Ploutos significa riqueza, que ligeramente basada en el verbo fluir, con el sentido básico de un derrame, escucha, un derrame de bondad. Por eso, amados, la misericordia, el amor de Dios no lo podemos humanizar. No podemos pensar que Dios piensa como nosotros, porque nuestro amor es limitado. Cuando es amor humano es hasta ahí. Te perdono, bueno, me lo hiciste 3 veces, pero en la cuarta no te quiero ver más, ¿no? O si sos mi amigo, si haces lo que está de acuerdo conmigo y seguimos ahí en la misma. Pero no. Dios, el fluir es como una catarata. Imagínense las cataratas del Iguazú, ¿no? Lo que fueron es agua. Imagínense un derrame infinito de bondad. Hasta ahora Dios derrama su bondad. Obviamente que tiene un límite, ¿no? Porque dice que es grande misericordia, lento para la ira. Un día cortará esa bondad y derramará su ira, y así como catarata de bondad será catarata de ira. Bueno, Dios nos libre de eso, ¿no? Pero hoy por hoy, desde que Cristo murió en la cruz hace más de 2000 años hasta ahora, sigue derramándose su bondad. Habla de una riqueza de Dios que es moral, es una riqueza espiritual y también física, porque Dios nos ha dado hasta el día de hoy todo lo que tenemos. Por supuesto que hablando de Dios incluye las 3 cosas. También utiliza otra palabra, Sofía. Si alguien se llama Sofía, o tienen a alguien que se llame Sofía, y gnosis, que significa sabiduría, y gnosis significa conocimiento. Y hemos hablado bastante, ¿no? Estas últimas reuniones en Banfield. Y representa lo que habla Pablo, la suma total de todo lo que se pueda pensar. Y hablando de lo, como dice Pablo, ¿no? En esto pensad, en lo puro, verdadero, bueno, ¿no? Lo noble, lo que es digno de alabanza. Bueno, ponete a pensar todas esas cosas buenas. Imagínate el cielo, imagínate la majestad de Dios, imagínate los ángeles brillantes. No sé, imagínate lo más maravilloso, un encuentro con tus seres queridos, no sé, armar un coro ahí, armemos un coro, vamos a zapar un poco, vamos a adorar al Señor, vamos a juntarnos todos los argentinos acá en el cielo o todos los latinos, no sé. Imagínate lo que vos quieras, que sea puro y digno de alabanza. La suma de todos esos pensamientos, de todos los hombres que puedan pensar algo bueno, queda pálido con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Hablan del conocimiento que tiene Dios sobre todas las cosas y de su capacidad de ordenar perfectamente todos los acontecimientos.
Otra palabra que utiliza es anexisniastos, es muy difícil, anexisniastos, que es tan difícil como profunda la palabra, que habla de insondable. Cuando empieza a alabar a Dios y habla de la grandeza, de la sabiduría de Dios, habla de inescrutable. La raíz de la palabra es un verbo que significa trazar, en el sentido de cazar un animal siguiendo su rastro. El juicio del Señor no se puede trazar a través de la lógica humana, eso quiere decir. Que si nosotros queremos entender a Dios y todo lo que Él dice, o todo lo que Él piensa y todo lo que Él hace, no lo vamos a cazar a Dios. Está más allá de tu capacidad y de mi capacidad de comprensión. Aunque seas muy leído y muy preparado y hayas estado con los mejores maestros y comprado los mejores libros, nada. Esta palabra es virtualmente, el significado no se encuentra en ningún lugar fuera de la Biblia o de la literatura relacionada con la Biblia. O sea, esta palabra solamente se utilizó para Dios, esta palabra griega. Muchas versiones traducen el término como impenetrable, tanto por cuestión de estilo como para reflejar el término original de Pablo cuando habla de profundidad. Pablo refuerza su adoración aludiendo a dos pasajes del Antiguo Testamento. Pablo era un hombre de letra, o sea, un hombre estudioso de la Biblia. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que cuando nuestra conversación tenga que ver, aunque no decimos el texto así como está, ¿no? Como la traducción, pero lo parafraseamos y estamos diciendo la palabra de Dios. Estamos diciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía Pablo cuando dijo estas palabras en los textos de Romanos 11. Isaías 40:13, si lo querés buscar y estás con tu Biblia electrónica, Isaías 40:13, también dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y eso es lo que se acuerda Pablo, ¿no? Es lo que el Espíritu le trae, lo que él leyó. O sea, el Espíritu no te va a traer nada si no leíste nada, porque algunos tienen un pensamiento medio raro, ¿no? No, el Espíritu de Dios llenará mi boca. Sí, te va a llenar de un... Bueno. Biblia, lenguaje sencillo, dice de esta manera: a Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. A Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Una selección curiosamente apropiada. En la palabra de un comentarista, en los capítulos 1 al 39 de Isaías, se enfatiza el castigo del pecado. Y en los capítulos 40 al 66 se presenta la expiación por ese pecado. Y el cambio en el pueblo, en este caso de Israel, y también proyectándose al sistema mundial. Isaías marcó el cambio de énfasis del pecado a la inexplicable gracia de Dios. Habla del pecado, pero después habla de la inexplicable gracia de Dios al celebrar su soberanía y su sabiduría, la cual nuestro apóstol Pablo parafrasea: ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor o quién puede servirle de consejero a Dios? El segundo pasaje que Pablo utiliza en estos textos que estamos leyendo, él está recordando a Job. Job 41:11, si lo podés abrir. Y se pueden prender sus cámaras, que no los veo, no sé si es mi aparatejo aquí o están durmiendo. Solo la veo a Noé y a Oscar ahí. Vamos. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Dice el Señor, ¿no? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es como si yo voy a tu casa, ¿no? Tener tu jardín y yo te quiero, no sé, decirte lo que tenés que hacer en tu patio, ¿no? Cuando todo es tuyo. Vos sos el dueño, ¿quién soy yo para meterme, no? De la misma manera el Señor está diciendo: ¿quién me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer? Donde el Señor desafía al desconcertado y sufriente Job, el patriarca Job. ¿Y quién tiene alguna
cuenta que cobrarme. Porque el contexto es cuando todos hablaban indirectamente de Dios, ¿no? Por lo que le pasaba al pobre de Job. Dice, mío es todo lo que hay debajo del cielo. ¿Quién me va a decir algo? Pero no de una manera así como altanera, porque Dios no es eso. Dios es justo, recordemos. Este reto divino viene al final de una larga búsqueda de respuesta de Job y también de sus amigos. Una jornada que cuestionó la integridad, la sabiduría y la bondad de Dios. Porque en el mucho hablar está el pecar, ¿eh? Aunque parezcan nuestras palabras muy llenas de piedad, estamos cuestionando a Dios. Y cuando no sabemos, subamos al pináculo, subamos al último, a la cima de la montaña de la humildad. Entonces, como ahora enfrentaron la tragedia con una singular pregunta en sus labios, ¿por qué? ¿Por qué cuando pasa algo trágico, no, algo terrible? Uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo, Señor, si yo... Job, ¿no? Si yo esto, yo hice lo otro, y acordate que yo... ¿Por qué? Y durante meses, los así llamados amigos del hombre, de este hombre llamado Job, especularon sobre la naturaleza de Dios. Entonces, como ahora enfrentaron la tragedia con una singular pregunta en sus labios y dieron vueltas a una telaraña de vanas teologías. Hay muchos están enredados en esas telarañas de mucha vana teología, tratando de explicar de cómo es Dios y qué tamaño tiene Dios y cómo es la mente de Dios. La mujer de Job, ¿se acuerdan de la mujer de Job? Le pasaba, decía, un meme decía, ¿no? Cómo el Señor le mandó todas las maldiciones y le sacó todo, dice, pero lo único que le dejó fue la mujer, dice. Es sospechoso, decía, ¿no? Nada, una broma. La mujer de Job le aconsejó que abandonara la vida, le dijo, matate, pegate un tiro, le dijo, ¿no? Que pusiera fin a su miseria, maldice a Dios y muérete. O sea, ¿cómo vas a morir? Bueno, tirándote de algún lado, ¿no? Al final el hombre demandó enérgicamente su día en la corte, donde se sentía seguro que sería vindicado y tomaría al Señor por sorpresa, porque él tenía todas las pruebas a su favor. Entonces dijo, bueno, yo voy a apelar y al final me parece que Dios va a tener que pedirme disculpas. Tras largo tiempo, no sabemos cuánto, el Señor rompió su silencio al confrontar al hombre llamado Job, recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y esas son palabras de Dios, ¿eh? Ese es el currículum que Dios muestra a Satanás diciendo, este hombre es recto e intachable. Y amados, no obstante, Dios no llegó con respuesta. Cuando esperamos respuesta, a veces Dios no dice nada. Y también nos está probando. Y tampoco Job, el pobre de Job, y eso es algo que seguramente el Señor, ahora Job lo sabrá porque está con el Señor, Job nunca supo del desafío de Satanás en el cielo, porque fue casi una cuestión de tercero, ¿no? Y la pagó él. Pero Dios no hace nada, amado, así suelto. Dios tiene propósito en todo. Job nunca recibió una explicación mientras estaba en la tierra. Nunca se le presentó una lista de motivos lógicos de que su tragedia era en última instancia parte de un buen plan de Dios para Job y todos los afectados. En su lugar se encuentra con el mismísimo Dios. Y eso satisface su necesidad a todas sus preguntas. Porque él de repente cuando se encuentra con Dios, ahí terminó todo. Ahí se terminaron todos los cuestionamientos. Ver la insondable misericordia de Dios y mirar sus impenetrables caminos pone fin a la desesperada búsqueda de respuesta de Job. Y se pone la mano sobre la boca, literalmente. Se pone la mano sobre su boca y se arrepiente en polvo y ceniza. Queda tonto. O sea, él mismo reconoce su torpeza. ¿Y qué hace en ese punto? Subió a la cima y adoró a Dios. Y no atribuyó ese despropósito, ¿no? Él adoró a Dios primero cuando le llega la noticia, pero después, comienzan todos los cuestionamientos y después se encuentra con Dios y lo adora.
Pablo, volviendo a Pablo, y voy terminando, se puede identificar con Job. El apóstol ha hecho todo lo que ha podido para revelar el plan de Dios y explicar sus métodos, como el Espíritu Santo le indicó de manera sobrenatural. Sin embargo, a la postre, sus esfuerzos para explicar cosas que exceden las limitaciones de la capacidad humana se disuelven en silencio. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, silencio. Como el Señor le dijo allí a los apóstoles, a Pedro ahí cuando resucita el Señor y le lava los pies, etcétera, y le dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes ahora. Y le da una esperanza, lo entenderás después. Y se detiene en silencio delante de la magnificencia de Dios, Pablo, y se maravilla de lo sofisticado y profundo de los caminos de Dios. Me di cuenta que las únicas palabras remotamente apropiadas para describir a Dios, si vos te pones a investigar, amado estudiante, comienzan con insondable, inescrutable, inimaginablemente impenetrable. Palabras que realzan el carácter absoluto de Dios. Hay un escritor del cual yo leo y recomiendo, tengo algunos libros de él, A.W. Tozer, con Z, Tozer. Él dijo algo respecto a Dios. Mira qué interesante. Decir que Dios es infinito es decir que es inconmensurable. La medida es la manera que tienen las cosas creadas para dar cuenta de sí mismas. O sea, las medidas, nosotros medimos las cosas, 2,5 metros, mide el mueble, etc. Las medidas describen las limitaciones, las medidas describen las imperfecciones, y esas medidas, esa regla no se puede aplicar a Dios. Otro método de medida, el peso, la balanza, describe la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos materiales. La distancia describe otra medida, la distancia describe los intervalos de los cuerpos en el espacio. El largo significa extensión en el espacio, y hay otra medida conocida como el líquido, otra medida, la energía. También se mide el sonido, también se mide la luz y diversas otras cosas, la medición. También tratamos de medir cantidades abstractas, por ejemplo, hablar de un hombre con mucha fe o un hombre con poca fe, y lo medimos a nuestro ojo de buen cubero, que ¿quién mide? Nos mide a nosotros. También se mide la inteligencia, una inteligencia elevada o una inteligencia muy pobre, muy básica. También se mide a ojo humano talentos, mayor talento, menor talento. ¿No es obvio, dice Tozer, que todo esto no se aplica y no puede aplicarse a Dios? Y esta es la forma como vemos la obra de sus manos, pero no la manera como lo vemos a Él. Él está por encima de todo esto. O sea, todo lo que Él creó lo podemos medir, pero a Él no lo podemos medir. Él creó todo esto, está fuera de ello, está más allá de ello. Nuestros conceptos de medida abarcan montañas, hombres, átomos, estrellas, gravedad, energía, números, velocidad, pero nunca podremos medir a Dios. Como dice el profeta, ¿qué imagen me vas a hacer cuando hablas sobre Dios? Si no conoces mis medidas, ¿cómo lo vas a hacer? Nada en Dios es menos o más. Nada en Dios es mayor o menor. Dios, no es que un día Dios está con más ánimo y otro día está más irritable, como nosotros los seres humanos, que un día estamos bien, otro mal. Dios es lo que es en sí mismo, sin una palabra o un pensamiento que lo defina o califique. Todos nuestros pensamientos no califican a Dios, no definen a Dios, no lo definen. Por eso el que adora a Dios, y esto lo digo yo, adora en espíritu y en verdad. Adora de espíritu a espíritu, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas.
¿Por qué? Porque simplemente es Dios. Y vamos al último versículo, Romanos 11:36. En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabamos a Dios para siempre, por siempre y para siempre. Amén. Habiendo agotado todos los pensamientos y habiendo considerado todas las explicaciones racionales sobre el tema del plan de Dios para los judíos, la jornada de Pablo termina como con el principio. Él dice, de Él, o sea, Dios es la fuente de todo cuanto existe. Por Él, es decir, Dios sostiene todas las cosas y le da a todo propósito y movimiento. Y por último dice, para Él. Dios es el propósito por el cual todas las cosas existen. Todas las cosas. Decí conmigo, todas las cosas. Cuando es todas las cosas, pensá en esto, todas las cosas. ¿Y eso sabes qué incluye? Eso incluye tu situación actual. Y lo bajamos aquí, bajamos del Everett y estamos acá en Buenos Aires. Y bueno, algunos están en otros lugares. Incluye tu situación actual. Eso incluye lo que no se puede imaginar. O lo que no puedes imaginar. Eso incluye la pérdida de tu empleo, la pérdida de tu fuente de trabajo, la pérdida de dinero. Porque todo está bajo Dios. Eso incluye la bendición de tu familia. Eso incluye la pérdida de esa persona amada. Eso incluye la prueba desconcertante que estás soportando ahora. Algo que te esté pasando. También incluye la soberanía de Dios. Eso incluye cualquier situación en la que te encuentres ahora, por penosa o placentera que pueda ser. Todas las cosas, Él es el Dios de todas las cosas, no escapan a su dominio. Dios no se oculta, tampoco oculta su voluntad. Si no vemos es porque estamos buscando algo que Él no es. Nos estamos imaginando, estamos flasheando, como dicen los jóvenes, ¿no? Si no comprendemos es porque no tenemos expectativas que Él decide no satisfacer. Porque a veces Dios decide no darte lo que vos estás queriendo. Pero esas limitaciones son nuestras, no de Él. ¿Te das cuenta? Dios. Pablo dijo, estoy maravillado con Dios. Pablo nos revela todo lo que Dios le ha revelado a él. No tenemos motivos para sospechar que se ha reservado nada. A pesar de todo, muchas preguntas siguen sin respuesta. Yo sé que tenemos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que el reino de Dios ya está aquí, pero no completamente? ¿Por qué permite Dios que el mal continúe mientras sus elegidos sufren atroces y crueles persecuciones en algunos lados? ¿En qué momento futuro cumplirá Él todas sus promesas para con Israel y para con nosotros? ¿Cómo algunos se regocijan en nuestras aflicciones? Hay gente que se alegra con nuestra caída, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de preguntas que puedes hacerte. Quizás como yo también tenés una lista de preguntas que le gustaría darle al Señor cuando llegues al cielo, ¿no? Señor, tengo acá mi libreta, ¿no? Pero como Job y Pablo, me puedo imaginar que no habrá mucho que preguntar cuando lo veas a Él, cuando estés cara a cara delante de Él. En ese momento, ¿sabes qué? Todo tendrá sentido. Vas a entender muchas cosas que hoy no entendés. Así que, ¿por qué preocuparme de la lista de preguntas sin respuesta? ¿Por qué no adorarlo aquí ahora, de este lado de la eternidad? Con el problema a cuesta, con las situaciones, con la enfermedad, con la falta de esto. Y permitir que Él sea suficientemente insondable, que su misericordia, su impenetrable sabiduría y su carácter sin par me llene de paz. ¿No es esto un sacrificio razonable? Aunque no entiendo como Job, aunque no entiendo como Pablo, considerarlo a Él como el Dios maravilloso y reconocer de una vez por todas que nosotros no somos Dios.
Fin. Si el Señor permite, el próximo martes continuaremos con el capítulo 12. Que el Señor les bendiga.